ver si me deja. Si Dios quiere. Dice que sí. Me parece un cartel. Estamos en vivo. Redirigiendo a la página de Facebook Live. A ver. Acá voy a la página. Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo para la fanpage de la Asociación de Abogados del Fuero. Estamos con los doctores Gabriel Vicincas y Juan Pablo Bismara. Voy a poner a grabar también en la computadora todo evento. Estamos grabando en 2 lugares. Hoy es día martes 15 de septiembre de 2020, 16:15 horas. Reitero que tenemos el honor de estar con el doctor Juan Pablo Bismara y el doctor Gabriel Vicincas. Mi nombre es Nahuel Altieri, soy el presidente de la Asociación de Abogados del Fuero. Se encuentra presente el doctor Diego Calvo Suárez, vicepresidente de la Asociación de Abogados del Fuero. Diego, ¿querés hacer la presentación de los doctores? Así hablamos del caso Spoltore ante la Corte Interamericana. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros acá en la asociación. El doctor Vicincas es abogado de la UBA, docente en materia de derechos humanos y garantías en la Universidad Nacional de José Paz, es docente de las materias de derechos humanos, terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad y función social de la Administración de Justicia en la Universidad Nacional de Avellaneda. Es representante de las presuntas víctimas en distintos casos ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Fue director general del Observatorio de Derechos Humanos de Quilmes y es integrante de varios proyectos de investigación sobre derechos humanos en UBA y la Universidad Nacional de José Paz. El doctor Bismara es abogado recibido con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, cursó posgrados en gestión ambiental y en energía en la Universidad Austral. Durante los años 2012 a 2014 se desempeñó como director nacional de control ambiental y en el 2015 como subsecretario nacional de promoción del desarrollo sustentable y punto focal técnico ante la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Fue secretario de redacción de la Revista de Derechos Humanos en la editorial Infonews en los años 2011 a 2015. Es docente de las carreras de abogacía de la UBA, del UNDAB y del posgrado de la UNPAS. ¿Es correcto? ¿Quieren agregar algo a su currículum? Bastante extenso, felicitaciones. Y es bastante extensa y nutrida. Bueno, alguno de los dos, cuéntenos un poco de qué se trató primero el caso Spoltore para que el colega que no lo conozca lo tome conocimiento, porque creemos que es muy importante, no solo de aplicación por el logro que han tenido ustedes a ese caso en particular, sino a toda la situación de graves demoras que suceden en la justicia, tanto nacional como provincial del trabajo. El que ustedes quiera, arranque. ¿Arranco hoy? Todo suyo, estimado. Bueno, Vittorio Spoltore me parece que tiene algo que tenemos todos. Vittorio es un trabajador más. Este es un caso de derechos humanos que atañe a una persona igual a cualquiera de nosotros que tiene para sobrevivir su cuerpo, su trabajo, ¿no es cierto? Y Vittorio en el mercado laboral, como cualquiera, tiene una situación de inferioridad frente al empresario, frente al empleador, ¿verdad? Y en su relación de trabajo, él en su vida, digamos, laboral, la mayor parte del tiempo la pasó trabajando por una empresa muy importante que es Cacique Camping, muchos la recordamos por las carpas cuando éramos chicos. Sí, famosa, las carpas cacique, sí. Claro, ¿viste? Y camperas también, bueno, bolsas de dormir, abastecían en ese entonces al ejército, a las Fuerzas Armadas principalmente. Y Vittorio, como nos pasa a muchos, nos ha pasado a muchos en ocasión de trabajo, generó una relación familiar prácticamente en la empresa, tanto con sus compañeros de trabajo como con sus jefes y los directivos, y sus hijos se relacionaban con los directivos, con los hijos de los directivos, ¿no es cierto? Tenían salidas de fin de semana, y hubo un momento, como le puede pasar a cualquiera, donde tuvo un infarto muy fuerte. Y le costó recuperarse de ese infarto. Y él ahí es donde nota que la empresa no era un lugar tan familiar como parecía. Ahí la empresa empezó a verlo como un problema, como yo digo, como una máquina vieja, porque ya les empezó a generar problemas, no le dieron, al momento de volver al trabajo, no le dieron condiciones
las condiciones necesarias como para que él, ante su nuevo estado de salud, es importante destacar, perdió en ese momento el 40% o quedó con un 40%. ¿Cómo es, Gaby? Quedó con 40% de discapacidad. Sí, No, exactamente. o 60 y después 40. Después concluye con un 70 con el segundo infarto, ¿no? Con un 70. Entonces, ante una incapacidad laboral que le generó ese infarto, no hubo de parte de la empresa ninguna medida para que él desarrollara sus tareas de una manera distinta. Al contrario, siguió con las mismas responsabilidades, con las mismas presiones, y de hecho, él sintió que la empresa estaba hasta queriendo sacárselo de encima, y le generó un hostigamiento y unas formas, unos tratos, buscando que él se fuera a la empresa. Ya no le servía a la empresa, Vittorio. Y 2 años después de esto, Vittorio sufre un segundo infarto, siempre en ocasión en el trabajo, ¿no es cierto? Sufre un segundo infarto. Y ya definitivamente no trabaja más, se retira con una incapacidad del 70% ahora y con una pensión de la caja del rubro en ese momento, ¿no? Recordemos que antes había cajas previsionales distintas. Sí. Bueno, y él ahí dice, bueno, a ver, esto no puede ser, no creo que sea justo, esto que he vivido, si bien ahora estoy retirado, la pensión, imagínense, era muy inferior al salario que tenía en ese momento, entonces dice, voy a acudir a la justicia para reclamar por enfermedad profesional. Y acá es donde empieza la historia procesal de este caso, ¿no? Y lo que más nos interesa a los abogados. Él presenta una demanda en el Tribunal de Trabajo número 3 de San Isidro en el año 88. ¿No? Fíjense, en el año 88, y recién de alguna manera obtuvo justicia en el año 2020. 1988, año 2020. Yo en el año 88 tenía 6 años. Y Vittorio estaba iniciando su demanda por enfermedad profesional. Y ahí básicamente lo que se imaginarán los abogados y las abogadas que nos están escuchando, el abogado de Vittorio lo que alegó es que no se le dieron condiciones de trabajo adecuadas a la incapacidad que le generó el primer infarto, ¿no es cierto? No es que se le atribuye el infarto a la empresa, sino que si un trabajador de tantos años, llegó a estar 25 años, Vittorio, cuando se retira de la empresa, evidentemente necesitaba tener una tarea distinta, unas condiciones de trabajo distintas. Y eso es lo que alega el abogado. Y independientemente del fondo de la cuestión, con lo que se encuentra Spoltore también es con lo que se encuentra la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras que quieren hacer valer sus derechos en el fuero laboral en la provincia de Buenos Aires. Se encontró con un tribunal que los sometió a 9 años de proceso para obtener una sentencia de primera instancia. 9 años esperando sentencia de primera instancia. ¿Esto fue en San Isidro? Tribunal del Trabajo número 3 de San Isidro. Con grandes anomalías en el proceso. Se puede ver 5 audiencias de apertura a prueba, Gaby, ¿no es cierto? Sí. Sí. Tal es así que llegó a una denuncia ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que examinó el procedimiento y encontró responsabilidades que, como dije en palabras de Vittorio, el hilo se corta por lo más fino. Le aplicó unas sanciones leves a la secretaria del juzgado en ese momento, pero no deja de evidenciar una falta que existió, ¿no? Digamos, el paso un llamado de atención. Bueno. Exacto, sí. Un llamado de atención a la secretaria. A la secretaria. Se tildó un poquito, ¿no? Notificaciones que tardaban 2-3 meses en hacerse. El problema también radicó en el traslado de una pericial, ¿no? De una pericia. También. Por el cual se termina sancionando la secretaria, creo. No se daban traslado de una pericia. Sí, quedaban medidas pendientes que no se habían hecho en tiempo. Pero el núcleo de la circunstancia, cuando uno examina, en el sistema interamericano, para examinar el paso del tiempo tiene que ver 3 cosas o 4 elementos.
la actividad de las partes, digamos, la complejidad del asunto, la actividad de los responsables judiciales y cómo impacta en la persona el paso del tiempo. Y en ese caso no era un caso muy complejo, era una demanda laboral sencilla por enfermedad, donde había un actor y un demandado, a lo cual el demandado luego cita en garantía, sí, a 3 aseguradoras distintas, y eso, el traslado de esa... de la demanda a las aseguradoras es lo que un poco empantanó el procedimiento, pero no lo empantana porque sea de gran complejidad, lo empantana por la propia desprolijidad del procedimiento en ese aspecto, que no sabe resolver ese traslado en tiempo y forma, ¿no es cierto? Que no puede impactar de ningún modo en 9 años de procedimiento, ¿no? No, inconcebible. Y esto, entonces, bueno, cuando llega al final, ¿qué respuesta se obtuvo el señor Spoltore de la justicia argentina? Bueno, en realidad, para continuar un poco, luego de esos 9 años, Spoltore con su abogado recurren a la Suprema Corte con recursos de nulidad y de inaplicabilidad, ¿no es cierto? Que son los recursos que tenía a disposición de acuerdo al régimen, al procedimiento de la provincia de Buenos Aires. Que esto también, de paso les digo, también se discutió un poquito ante el sistema interamericano, porque hasta qué punto estos 2 recursos, que en realidad son recursos extraordinarios, le permitían a Spoltore revisar íntegramente la sentencia de primera instancia, ¿no es cierto? Por la inexistencia de una apelación ordinaria que hay en la provincia de Buenos Aires. Igualmente esto fue una discusión que quedó, que no, bueno, donde la Corte resolvió que creía que, la Corte Interamericana resolvió que no veía necesaria la exigencia de una segunda instancia en materia laboral. Esto de paso se los puedo comentar también, pero indudablemente no es lo mismo recurrir a una Cámara ordinaria de apelación a recurrir a un tribunal superior con 2 recursos que entendemos claramente no fueron creados para revisar íntegramente. Son de conocimiento limitado esos recursos, no son de conocimiento pleno del proceso como sí puede hacer una Cámara. Claro. Bueno, nosotros creíamos que un trabajador que obtiene una sentencia desfavorable tiene derecho a un recurso ordinario. ¿Se cortó? ¿Solo amigos? ¿O están escuchando mal? No, está tirado. Ah, bueno. Gabriel. A ver, ¿me escuchan a mí? Sí. Ahí Juan Pablo volvió. No solo tiene derecho a un recurso ordinario, estaba diciendo Juan Pablo, y ahí se cortó la comunicación. ¿Cómo seguimos, Juan Pablo? Bueno, claro, nosotros creíamos que los trabajadores, luego de un dictado de una sentencia... Ay, se le está cortando. Se está cortando. No, bueno, lo que hicimos fue plantear que necesitaba una segunda instancia, ¿sí? Que el 8.2H de la Convención Americana, que establece la revisión en los casos y procedimientos penales, era aplicable también a procedimientos como el laboral. Porque la Corte ya había expresado que el 8.2H y el 8 en general se aplica a otros tipos de procedimientos, no solo penales. La posición del Estado era en contra, que solo se aplicaba a procedimientos penales y administrativos sancionatorios o cuasi sancionatorios, y la Corte en ese sentido todavía no lo amplió y permitió que darle la razón al Estado en ese punto. Por lo tanto, la Corte Interamericana, exacto. No obstante eso... La verdad que, disculpen la interrupción, pero yo es una discusión que tengo hace rato con los jueces de provincia, que en una charla más íntima le dije a uno, es mucho más fácil hacerse el canchero cuando no tenés nadie que te revise. Claro. Este es un punto, absolutamente. Ahora voy a hablar en serio. En una discusión que yo tenía de las varias que tenía con mi gran maestra, que es Estela Ferreiros, que ella fue juez de San Isidro, ella decía que estaba bien con este sistema, lo mismo dice Romualdi, que lo entrevistamos hace poco, que es juez del 6, porque dice que los jueces, entre los 3 jueces hay un sistema de contrapesos. Me permito disentir. Es muy raro que se voten en contra los jueces de provincia. Entonces el sistema de contrapesos se diluye. Y coincido plenamente con ustedes en que es necesaria una instancia de alzada de conocimiento pleno en la provincia de Buenos Aires. Pero
podemos hacer un zoom entero de eso, así que continuemos con el caso. Bueno, pero sí es importante decir que la Corte, a ese debate y a esa discusión que tenemos claramente en Argentina, hizo su aporte, y su aporte es que considera que no es exigible la garantía de una segunda instancia en materia laboral, ¿no? Para nosotros esto es un retroceso en materia de reconocimiento de derechos, pero fue clara la Corte. Yo diría que en ese punto de la sentencia no salió como nosotros queríamos. Yo diría que perdimos en nuestro argumento. Pero, insisto, ¿no? Al debate se suma... De todas maneras, digamos, espero que tiene que quedar claro que eso no implica un impedimento para que la Argentina, por ejemplo, avance con una reforma laboral y ponga una segunda instancia, ¿no? Lo que implica para la Corte esto es que ellos no derivan una violación a la Convención por la ausencia de esta doble instancia hasta el momento. Eso no impide que Argentina avance o se establezcan mecanismos de revisión como los que hasta ahora no hay, ¿no? Porque hay en algunos lados esa intención, y de hecho algunas jurisdicciones, por supuesto, la tienen y lo aplican, ¿sí? Laborales en otros, fuera de la provincia de Buenos Aires y demás, ¿no? Usando la General Paz. Exacto. Claro. Bueno, si quieren... Entonces, hasta acá, la primera sentencia del Tribunal 3 de San Isidro no le reconoce la responsabilidad del empleador y le rechaza la demanda al señor Cultore. Así es, rechaza la demanda. Porque no, el tribunal dice que no puede, que el infarto no es atribuible a la actividad que desarrollaba Spoltore. Y en realidad lo que se planteaba era la necesidad de readecuar las condiciones de trabajo de Spoltore para que no sufriera ese segundo infarto. Por ahí cuando uno lee rápidamente parece que uno dice, pero están atribuyendo un infarto a una empresa. Si lo vemos así, y es medio raro, ¿no? Pero si te encontrás con una persona que tiene una incapacidad de un 40% por un infarto, que hace a ese entonces 23 años que está en la empresa, debiste reacomodarle sus condiciones como para que pueda continuar trabajando y no tener un... Sí, y en el peor de los casos, si dicen que no tienen tarea, sabemos que por remisión se paga el 2.47, ¿no? O sea, pero lo que hay dos cosas a preservar. Primero, el contrato, pero segundo, la integridad psicofísica del trabajador a través del artículo 75, que en el caso máximo es la vida, por supuesto. Con lo cual, completamente de acuerdo, Juan Pablo. Bueno, sí, tal cual, Nahuel, lo dijiste. ¿Cómo llega, entonces, cuál fue la respuesta de las Cortes, de la Corte Provincial? ¿Qué respuesta tuvo? Bueno, ahí está el procedimiento, ¿cómo se llega a la Corte Interamericana, digamos? ¿Cuáles fueron los pasos para llegar a la Corte? ¿Y cuál fue la estrategia de defensa? Les contaba, luego de esta sentencia se interponen estos recursos que no son ordinarios ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y al mismo tiempo se hace una denuncia en sede administrativa de la Corte para que se investigue, como decía Gabriel, para que se investigue la actuación de los miembros del tribunal. Bueno, en la investigación administrativa se encuentran anomalías y se apercibe a la secretaria. En la continuación del proceso, en la sustanciación de los recursos interpuestos, se termina confirmando la sentencia de primera instancia con argumentos que en realidad básicamente terminan de confirmar la falta de idoneidad de esos recursos para revisar la sentencia. Porque básicamente lo que nos dicen los jueces de la Suprema Corte es con estos recursos se pretende el recurrente revisar los hechos de la sentencia cuando estos recursos no son adecuados para eso. Entonces, un poco es paradójico, nos confirma la falta de idoneidad del recurso, pero al mismo tiempo nos ratifica la sentencia en primera instancia, dejando por terminada cualquier tipo de actuación en sede interna. Esconden la tierra debajo de la alfombra, digamos, ¿no? Claro. Y sí, tal cual. Bueno, y ustedes saben, luego de una sentencia firme en los tribunales nacionales, se tienen, por regla de la Comisión Americana, se tienen 6 meses para presentarse ante el sistema interamericano, es decir, ante la Comisión Interamericana, ¿no es cierto? Y ahí
por ahí es importante aclararle a quienes nos están escuchando que uno llega a la instancia internacional, primero llega a una comisión interamericana que primero hace un informe de admisibilidad, que no siempre es positivo. Luego, si una vez admitido, se inicia una instancia de solución amistosa entre el Estado y el peticionante. Si fracasa, se emite un informe, generalmente un informe de fondo, donde se determina la responsabilidad o no del Estado con recomendaciones. Y recién después de ese informe de fondo, si el Estado, si la Comisión lo considera, se puede elevar el caso a la Corte Interamericana, ¿no es cierto? Y en el 2000, bueno, Spoltore se presenta con su abogado con un escrito muy sencillo, porque la Comisión Interamericana es muy poco exigente en términos de formalidad. La verdad, si uno presenta una nota, mientras que esté en tiempo, yo diría no es en tiempo y forma, es en tiempo. Si la presentaste y alegaste una violación de un derecho humano, bueno, no se rechaza porque no le encuadraste jurídicamente. Para nada, eso realmente no es Ni porque importante. pusiste 25 renglones, ¿no? Como en alguna otra dependencia del Poder Judicial, que si te pasas un renglón te lo rechazan. Claro. No, por eso. Suprema, ¿no? Sí, esto es podés mandar un... ¿De qué pasallo que se lo ponga? Acá es válido aclarar, Juan Pablo, que ustedes lo han acompañado, de hecho creo, no sé si lo llegaron a conocer a Jean Spoltore porque fallece en el transcurso de todo esto, ustedes lo acompañaron ya en la etapa final, porque también entre la Comisión y la Corte llevó sus años de tramitación. Pero claro, el sistema interamericano en realidad mostró también una falencia. La verdad, en realidad, el proceso en el sistema interamericano fue más largo que el proceso en la instancia nacional. Lo retan en la instancia nacional por lentos y ellos son más lentos. Bueno, y Exacto, la Corte... Hay un tema allí. Lo que ocurre es que detrás de la actuación del sistema de protección regional está también el Estado, porque es el que brinda los recursos para que se pueda llevar adelante el procedimiento y lo sostiene, ¿no? Entonces, del otro lado también está el Estado, con los recursos. Y esa es una de las fallas, digamos, que más se critica a la Comisión Interamericana respecto a algunas cuestiones que, por ejemplo, en la contestación de algunos documentos se seguían dirigiendo a Victorio y Victorio ya había muerto, ¿no? Claro. Pero bueno, sí tiene que estar claro que cuando escuchen a algún abogado decir, algún colega decir, voy a ir a la Corte Interamericana, ojo, con pinzas, está hablando de una cuestión que primero no entiende bien. Primero se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y de allí hay que hacer un gran trabajo, sobre todo una gran espera, porque realmente en este caso, por ejemplo, se hizo la denuncia en el año 2000 y el informe de admisibilidad estuvo 7 años después, casi, ¿no? Juan Pablo, en el 2007. Sí. Me imagino el abogado yendo todos los días a preguntar o una vez por semana, ¿hay novedad? No hay novedad. No, vaya tranquilo que lo vamos a notificar nosotros, doctor. Claro. Mire, ya me casé, nacieron mis 2 hijos, mi hija entró al 1er grado y acá siguen sin sacar un informe, porque pasó todo ese tiempo. Bueno, hay que conocer también que el sistema recibe miles de denuncias, ¿sí?, anuales. Es el órgano más importante, es la CIDH, no cabe duda. La Corte Interamericana, Spoltore es el caso 402 en toda la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Con lo cual, eso indica el nivel de importancia y de trabajo que puede tener, porque no es un órgano permanente de trabajo, es un órgano que se reúne 6 veces por año y alguna más extraordinaria, y eso tiene limitaciones. Tiene limitaciones que también es funcional a esto que les decía de la responsabilidad que pueden tener los estados del otro lado, como para fortalecer el trabajo de este órgano de protección, ¿no? Bien. Claramente. En el caso, Gabriel, del señor Spoltore, ¿él cómo pudo, porque me imagino que esto debe tener sus gastos y sus costos, ¿cómo se pudo financiar todo este reclamo? O tal vez lo hizo a modo personal. No, esto sí es útil saber.
en general no tiene costos importantes, salvo el paso del tiempo, que sí es un costo. Cualquier persona, grupo de personas, puede hacer la denuncia sin necesidad de tener un abogado, ¿sí? Y lo que tiene que denunciar son los hechos. Por eso la aplicación del derecho no es un requisito indispensable, como decía Juan Pablo, ni mucho menos. Por supuesto que si le hace un abogado que se especializa en derechos humanos, puede dar más en la tecla y evitar no cumplir con los requisitos de admisibilidad que va a tener una petición, ¿no es cierto? Pero los costos, de hecho la Comisión Interamericana está en Washington, se manda por denuncia por vía correo electrónico, con un sistema digital. Luego sí, quizás hay algunos costos si uno avanza en una posibilidad de solución amistosa o una posibilidad de audiencia, que implicaría, por ejemplo, los costos del pasaje y estadía al lugar donde se hace la audiencia. ¿Sí? Si tiene que ir a Washington, va a implicar eso. Si tiene que ir a otro país donde celebra audiencias la Comisión Interamericana, va a ser a ese país. Pero ya cuando el procedimiento va y sale de la comisión y la corte, y la comisión lo envía a la corte, o el propio Estado a la corte, cosa no vista hasta ahora, ahí ya implicaría el procedimiento de realizar una demanda, ¿sí? Porque nosotros tuvimos que, cuando el caso llega a la corte, porque el Estado pedía prórrogas para cumplir con el informe de fondo de la comisión, y esos pedidos de prórroga se sustentaban en que necesitaban tiempo para ver cómo indemnizaban este paso del tiempo en Espoltore, no explicaban en qué estaban gastando ese tiempo, ¿sí? Si decían que lo necesitaban, pero no decían por qué. Nosotros decíamos, bien, tomen ese tiempo, utilícenlo, pero demuéstrenos en qué están avanzando para reparar la cuestión. Si no, no les den la prórroga, y la comisión se cansó y no le dio la prórroga y envió el caso a la corte. Cuando se envía el caso a la corte, ahí sí, hay que presentar un escrito de demanda, ¿sí? Y ese escrito de demanda sí es necesario que tenga una representación. Si la persona no tiene un abogado, si tiene el abogado va a pagar esos costos del abogado que va a representarlo. Si no tiene la posibilidad de ser representado en forma gratuita por un sistema que tiene la Corte Interamericana con una red de abogados y de las defensorías públicas, la IDEF, otros abogados, otra red de abogados pro bono, va a obtener representación gratuita. Incluso si tiene que ir a una audiencia, como nos pasó, que nosotros lo solicitamos, tiene un fondo de asistencia a víctimas, ¿sí? Que va a evaluar, por ejemplo, determinadas pruebas que se soliciten, pericias, y las va a cubrir en la medida en que el presidente de la Corte, o presidenta en este caso ya, determine que esas pruebas son útiles para el caso, y en nuestro caso solventó parte de los costos de pericias y demás, y de viajes. Y lo que no se solvente, si luego el Estado es condenado, va a ser condenado en costas y a reparar ese aspecto. No sé si eso responde un poco tu pregunta. Sí. ¿Y qué fue lo que decidió la Corte y cuáles serían las consecuencias en nuestro derecho argentino? Vos sabés que ahí quería aportar algo respecto al costo del proceso internacional. Yo creo que lo más importante es la paciencia y la sed de justicia, que te va a hacer seguir luchando por esto que vos creés y que creés que mereces hasta el último tiempo que te quede. En realidad, Espoltore, todo el proceso internacional, yo diría que el abogado de sede interna lo ayudó un poquito en la primera presentación, pero yo diría que más bien lo invitó a que haga la presentación. Pero después, Espoltore estuvo solo durante todo el proceso. Y cuando uno ve las presentaciones que él hacía, él hizo 13 presentaciones a lo largo de 11 años que duró el proceso, mientras que él estuvo vivo. Después duró 9 años más, digo en sede internacional. 13 presentaciones donde él escribía a máquina, cuenta la hija que con ayuda de ella, y donde él, básicamente los argumentos eran: llevo esperando 20 años, 3 meses, 4 días y no sé cuántas horas. Créanme, son dignos de leer los escritos de Vittorio Espoltore. Era permanentemente la mención al tiempo, al tiempo de espera. Y en definitiva, él murió mucho antes de que esto se resolviera, mucho antes. Y nosotros nos encontramos con la familia de él
la verdad, por pura casualidad, o no sé si es casualidad la palabra, haciendo un desarrollo de un trabajo de investigación de diferentes casos, llegamos a hablar con la familia para que nos cuente su experiencia en el sistema. Básicamente la investigación consiste en conocer un poco la experiencia de las víctimas en el sistema, y ella nos dice, no sé, miren, yo estoy esperando un caso, estoy sola, no sé qué es lo que tendría que hacer, y ahí nosotros nos ofrecemos para trabajar con ella, y ahí justo recibimos de la Comisión Interamericana una notificación donde prácticamente se estaba avisando que el caso iba a archivo, y nosotros justo a los pocos días de haber entrado dijimos no, bueno, argumentamos para que no vaya al archivo. Así que hay como suelen pasar en estas cosas tan interesantes, hay algo de mágico, de suerte alrededor de esto. Pero bueno, dejando eso, creo que lo interesante es la pregunta que hacés, Diego, respecto a en qué consistió el caso, ¿no? En el fallo de la Corte. Básicamente, lo primero, lo fundamental, es que se condena a la Argentina por la violación al plazo razonable en el proceso donde se entendió el reclamo de Spoltore, ¿no es cierto? La Corte no analiza si Spoltore debió haber sido indemnizado o no por haber contraído enfermedad profesional, no entra en eso, no corresponde al Foro Internacional entrar en eso, sino lo que dice es, acá pasaron 12 años de proceso. Y esto, como decía Gabriel hoy, entendiendo, aplicando las reglas que se utilizan para analizar si un plazo es razonable o no, bueno, en este caso era manifiestamente irrazonable, ¿no es cierto? El Estado igual reconoció esta falta de razonabilidad, con lo cual no fue necesaria mucha discusión. Para la Corte, con pocos párrafos, pudo decir se acepta el reconocimiento de responsabilidad, se lo ve como algo positivo, y se condena a la Argentina por esa violación. Pero lo interesante es que la Corte analizó algo más. La Corte se puso a analizar por qué era tan importante que un caso donde se está discutiendo una indemnización por enfermedad profesional, ¿por qué es tan importante que en un caso de esas características se cumplan con las garantías judiciales? No era un caso más para la Corte. Entonces la Corte entendió que por no haberse respetado las garantías judiciales de Spoltore, además, esta falta, digamos, procesal afectó también sus derechos sustantivos al trabajo en condiciones dignas y equitativas que le garanticen su salud. ¿Estamos? Esta falta de protección, la Corte la entendió también como no solo no funcionaron las garantías procesales, sino que por la falta de garantías procesales termina también afectándose directamente el derecho sustantivo. Entonces, la Corte dice que la Argentina violó el derecho humano de Vittorio Spoltore a trabajar en condiciones equitativas de trabajo que garanticen su salud. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque violó la protección de ese derecho. No sé si Gaby querés agregar algo. No, le agregaría quizás para los colegas que están viendo que si ustedes prestan atención y dicen, bueno, se violó la Convención Americana por parte de Argentina y van y buscan qué artículo de la Convención, no van a encontrar ningún artículo que diga derecho al trabajo. Uno lee los artículos de la Convención y no está en ninguno. Entonces, ¿en qué se basó? Como decía Juan Pablo, lo que hace la Corte de novedoso acá es incorporar la protección al derecho a la salud de los trabajadores, aunque ya desde Lagos del Campo había incorporado el derecho al trabajo a través del artículo 26 de la Convención Americana, que protege los derechos económicos, sociales y culturales que están contenidos en la Carta de la OEA. Entonces, haciendo un trabajo de interpretación y remitiéndose a los derechos que están consagrados en la Carta de la OEA, más otro corpus iuris del derecho laboral, interpreta el artículo 26 como que contiene el derecho al trabajo y en él mismo también el derecho del trabajador a ser protegido, ¿sí?, en su salud, que es lo que no ocurrió con Vittorio y que es lo que tiene de novedoso por primera vez en la OEA y en el sistema de protección de derechos humanos, ¿no? Gabriel, esto que nos estás contando es sumamente interesante.
¿Han escrito algún artículo de doctrina, de nota fallo sobre eso? Si no lo han hecho, voy a hacerlo, pero no como una orden, sino como una leve sugerencia, pues estaría bueno que le sale solo. Ustedes hablan y nos damos cuenta que saben muchísimo de un tema que ni Diego, ni yo, ni casi nadie de lo que está escuchando maneja, que es la actuación ante la Corte Interamericana, pero que sí nos va a dar herramientas a nosotros para ya en todo caso, cuando encontremos situaciones en nuestros reclamos que podrían verse vulnerados derechos que pueden tener favorable acogida ante la Convención Interamericana, podamos citar por ahí un breve artículo de doctrina que escriban ustedes, que nosotros igual podemos difundir en todas nuestras redes. Tenemos 2 sitios web, el grupo con 13.000 personas, esto va un canal de YouTube que tiene casi 1.000 suscriptores también, estamos en la fanpage en vivo, nos está viendo, por lo menos hay 50 personas mirándonos en el momento, pero entran y salen, van a ver cuando termine, va a haber 300 personas que nos van a haber visto hoy en esta transmisión especial que ni siquiera la anunciamos, con lo cual, reitero, estamos sumamente agradecidos con ustedes, pero lo bueno de todo este conocimiento de ustedes, que estamos dando a difusión acá, es que además pueden dejarlo asentado en un artículo de doctrina escrito por ustedes dos o el tercero que intervino, y los podemos citar con nombre y apellido, porque realmente está muy bueno esto que están diciendo, y a nosotros nos va a jerarquizar mucho más nuestras presentaciones en los tribunales ordinarios. Bien. Sí, bueno, es parte de, si ustedes asisten a alguna clase de derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, van a ver que explicamos esto varias veces. Podemos dar alguna página que tenemos. Nosotros tenemos la página de Yopoy, es www.yopoy, es YOPO y latina.org. Bien, bien. Ya queda grabada, ya la gente va a saber. Van a tener links y enlaces. Vamos a subir algunos libros que ya tenemos en otro blog que también colaboramos, que es Debates Blogspot sobre derechos humanos. Bien. Y allí hay artículos de doctrina, libros. Específicamente sobre este no hay nada todavía escrito por nosotros, pero seguramente vamos a ver qué cosas podemos vivir y demás. No sé, Juan Pablo, sí. Antes que nada, y para ir cerrando, Diego es el que tiene la lista de preguntas. Diego, ¿nos quedó alguna? No, una pregunta. ¿A qué hace referencia Yopoy? ¿Qué significa? Y hoy no está pero a ver, vos, Juan Pablo, ¿querés que...? No, es una mano que ayuda, ¿no? Es una mano que ayuda. Un concepto que tiene que ver con una mano que se tiende y que da una mano. Mano presta, mano... Ustedes son abogados especializados en derecho internacional, no en derecho laboral. Claro. Exacto. Derecho internacional de los derechos humanos. Especializados en derecho internacional. Y a través de esta web de Yopoy se los puede contactar para cualquier colega que tenga algún tema de derecho internacional para presentar. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Sí. Para que quede grabado, hoy es martes 15 de septiembre de 2020. Estamos con los doctores Juan Pablo Bismar y Gabriel Bisincas, quienes llevaron el caso Spoltore ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos tenido una entrevista de 45 minutos con mucha generosidad, nos han dado los colegas, y en este momento les cedemos a ellos las palabras para que hagan las reflexiones finales para dar cierre a esta entrevista. Así que Gabriel o Juan Pablo, el que quiera, el último mensaje de cada uno, el micrófono es suyo. Bueno, además de nosotros dos, ya que estamos, lo mencionamos a Marco Filardi, que somos los tres que integramos el colectivo, y que hace muchos años que venimos trabajando juntos en temas académicos o a veces en temas ya propios de litigio. Yo creo que es importante que el abogado y la abogada laboralista tenga en cuenta que la Corte Interamericana, que el sistema interamericano es un sistema que está abierto para llevar los reclamos que hacen a los derechos laborales. Y esto no fue siempre así. La vía ha quedado muy claramente abierta para llegar con estos temas a la Corte Interamericana. Y esto es reciente, decía Gaby, el caso Lagos del Campos, que es bastante reciente, en donde la Corte prácticamente está invitando a ir a discutir derechos laborales a su sede, digamos, porque lo dice con mucha claridad, a pesar de no estar en la Convención Americana. Y con Spoltore ha ido un poquito más allá y ha dicho que además, dentro de los derechos laborales, también es un derecho humano también el derecho a la salud en el trabajo. Entonces,
cada vez me parece a mí que uno termina la instancia internacional con tribunales de primera instancia, con tribunales y con, en este caso, sentencia de Suprema Corte, debe, si cree que realmente no están satisfechos los derechos de su representado o su representada, debe acudir al sistema interamericano. Me parece que es una vía que todos tenemos que tener presentes. No es exclusiva para nosotros, los abogados que conocemos más el sistema. Me parece que llegar es importante dentro de los 6 meses de esa última sentencia, y después, bueno, se la trabajará desde adentro, podemos asistirlos, ayudarlos con la mejor voluntad y sin ningún tipo de interés, pero entiendan eso, hoy tenemos una instancia internacional en donde también se discuten los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Bien. Gabriel. Utilidad práctica. La Corte Interamericana ha solventado un criterio de el principio de control de convencionalidad, ¿sí? Dice, todos los, así como tenemos a nivel interno el control de constitucionalidad que obliga a cada juez en forma difusa a contraponer cada norma que debe aplicar en función de la Constitución, la Corte dice que no solo los funcionarios judiciales, todos los funcionarios administrativos incluso, deben contraponer la aplicación de las normas que hacen en función de la Convención Americana. O sea que todos tienen la obligación de este contralor. Y no solo de la Convención Americana en cómo está escrita, sino cómo es interpretada. Y a la luz del caso Spoltore, eso implica hoy en día el respeto del derecho a la salud de los trabajadores a través del artículo 26 de la Convención. Y eso es obligatorio para todos los países que suscribieron la Convención y por supuesto para la República Argentina. No solo para la República Argentina, sino todos los funcionarios. No solo todos los funcionarios judiciales, sino en todos los ámbitos administrativos que impliquen para la Argentina responsabilidad. Y eso es muy útil porque se lo podemos recordar en cada escrito. Así que, bueno, cualquier cosa los esperamos en la página de Yopoy. También quiero promocionar un poco una diplomatura laboral que tenemos adelante. En la UNPAS. En la UNPAS hay una diplomatura laboral donde tocamos y abordamos estos puntos. Yo estoy ayudando en la parte de derechos humanos. Y pueden encontrarlo en la página de la UNPAS, en la parte de posgrado, ahí pueden ver. Y tenemos otro posgrado también de litigio en derecho social en la UNPAS, donde pueden incorporar y ver y buscar más Sociales, información. Aparte nos contactan en Yopoy y ¿qué es, Juanpi? Sociales y ambientales, digo. Sociales y ambientales. Exacto. Bueno, hagamos una cosa, sonrían que hacemos una captura de pantalla que es la foto de la entrevista. 1, 2, 3. Ahí está, perfecto. Bueno, ahora sí, Juan Pablo Bismara, Gabriel Bisincas, abogados argentinos, que son un orgullo para nosotros tenerlos acá, y que han compartido tan solidariamente nuestros conocimientos con toda nuestra audiencia. Lo vieron primero acá en la Asociación Abogados del Fuero. Mi nombre es Nahuel Altieri, Diego Calvo Suárez, el vicepresidente. Muchísimas gracias, Juan Pablo, muchísimas gracias, Gabriel. Están formalmente invitados a formar parte de la asociación también. No podemos dejar de invitarlos por una cuestión de cordialidad. Y bueno, transmitiremos esto por todas las vías. YouTube, la fanpage, el grupo Facebook, los sitios web. Va a estar en todos lados. Muchísimas gracias. Que haya más abogados como ustedes. Diego. Si escriben algún artículo de doctrina, le damos difusión. Le damos difusión, los vamos a difundirlo porque es algo muy útil y de mucha actualidad. Así es. Bueno, Gabriel, gracias por el interés. Gabriel, Juan Pablo, muchísimas gracias. Cortamos acá la transmisión directamente. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Miércoles 15 de septiembre de 2020, casi las 5 de la tarde. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias.